en este foro virtual por la soberanía alimentaria para hablar sobre la soberanía alimentaria en políticas departamentales de Uruguay. Una vez más, nos reunimos en torno a un principio que concibió la Vía Campesina como movimiento campesino internacional y que nos permite pensar el sistema alimentario en forma integral, entendiendo el papel fundamental que juega la producción campesina y familiar para garantizar la alimentación de nuestras poblaciones, entendiendo también el papel clave de las mujeres como sujeto político de la soberanía alimentaria y como productoras de alimentos, el papel que juegan las mujeres y sus saberes acumulados a lo largo de la historia. Hoy, en medio de una pandemia, de esta crisis global, se vuelve más importante aún el tema de la alimentación, porque nuestros pueblos corren el riesgo de padecer hambre, pero también corremos el riesgo de que los alimentos estén más y más concentrados y que unas pocas empresas multinacionales sean las que definan qué producir y cómo producir. Y esto sin duda significa más especulación con los alimentos, precios inaccesibles y una alimentación que no es saludable. Pero además la pandemia nos ha demostrado que el sistema alimentario agroindustrial, el modelo de los agronegocios, conduce a una destrucción de los sistemas ecológicos, a una destrucción de la biodiversidad que conlleva mayores problemas ambientales, pero también para la salud humana. Por ejemplo, la dispersión de patógenos. Está claro que tiene una relación directa con la destrucción de la biodiversidad y de los hábitats naturales. En este contexto de pandemia es necesario, una vez más, fortalecer ese principio de la soberanía alimentaria mediante políticas públicas adecuadas. La buena noticia es que no empezamos de cero. Tenemos mucho acumulado. En primer lugar, porque existen organizaciones de productores y productoras familiares, como la Red de Semillas Nativas y Criollas, y las cooperativas y grupos locales que la integran, que hace mucho que vienen construyendo y luchando por la soberanía alimentaria, construyéndola día a día en los territorios, mediante la producción de alimentos sanos, agroecológicos, mediante la reproducción, multiplicación, cultivo de semillas nativas y criollas, mediante el intercambio de esas semillas para garantizar que la semilla sea un derecho. Se reproduce a través de las cooperativas de mujeres, como la de Graciela, a través de los proyectos asociativos y autogestionarios de jóvenes que han accedido a tierras de colonización, y se reproduce en nuevas relaciones entre el campo y la ciudad, apostando a una alimentación sana y a sistemas de comercialización más justos. Significa alimentar a nuestro pueblo, a nuestra población, con alimentos sanos, a precios accesibles y justos, pero también condiciones de vida justas para quienes producen los alimentos. Y eso fue uno de los elementos que la Vía Campesina resaltó desde un principio. La necesidad de quienes producen alimentos tengan el derecho a continuar haciéndolo. Que quienes producen alimentos tengan condiciones de vida dignas para producir esos alimentos. Por eso esa apuesta hoy está firme en nuestro país. Y tampoco empezamos de cero porque, como veremos hoy, existen gobiernos departamentales que han aplicado políticas públicas que tienen la intención de justamente fortalecer la soberanía alimentaria y la agroecología en nuestro país. En el marco de estas elecciones departamentales que se aproximan, es importante que entendamos muy bien cuáles son esas políticas públicas que se pueden implementar a nivel departamental, que es posible llevar a cabo a nivel departamental para fortalecer la soberanía alimentaria. También entender el potencial que tienen esas políticas y también las limitantes que enfrentan los gobiernos departamentales. Por eso tendremos aquí a protagonistas de esa
elaboración, formulación e implementación de políticas públicas. Pero también es importante entender las apuestas que hacen las organizaciones como la Red de Semillas Nativas y Criollas y las demandas que esas organizaciones y movimientos sociales tienen en relación a la implementación de la soberanía alimentaria en nuestro país. Tenemos además una nueva ley desde diciembre del 2018 que tiene que ver con el Plan Nacional de Agroecología y un plan que se ha formulado en un proceso participativo que ha involucrado a las organizaciones que impulsaron el PNA, la Red de Semillas Nativas y Criollas, la Red de Agroecología, la Red de Huertas Comunitarias, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y su capítulo Uruguay. Y también es un plan que ha sido formulado conjuntamente con organizaciones del Estado, con organismos del Estado y con instituciones académicas. Entonces ahí también tenemos una base muy fuerte de la que partimos porque tenemos una hoja de ruta en nuestras manos para seguir impulsando estas políticas. Entonces ahora le vamos a dar la palabra a las y los protagonistas, como decíamos, para tratar de profundizar en qué significa impulsar, construir la soberanía alimentaria y cómo eso se puede traducir en políticas públicas. Y para eso hemos invitado a Isabel Andreoni, que es la directora de la Unidad de Montevideo Rural de la Intendencia de Montevideo, Graciela González, que es productora agroecológica, integrante de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas, pero también integrante de la Red de Grupos de Mujeres Rurales y de una cooperativa de mujeres calmañana. Bienvenida, Graciela. Y tenemos con nosotras también a Matías Carámbula, que es docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, de Sociología Rural, pero también fue director de la Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones y por lo tanto también tiene un acumulado en el ejercicio de su función a nivel departamental y en la promoción de políticas públicas de soberanía alimentaria y agroecología. Entonces vamos a formular algunas preguntas, vamos a hacer unas rondas de preguntas a las participantes, los participantes, y luego pasaremos también a abrir para preguntas que nos planteen quienes están siguiendo la transmisión de este foro. Claro que este foro debería ser un foro presencial y así queríamos que fuera, pero la situación actual nos obliga a recurrir a estos medios, pero seguramente muy pronto nos podremos encontrar en forma presencial. Paso entonces a las preguntas. En primer lugar vamos a empezar con una pregunta para Isabel y para Matías. ¿Por qué ustedes consideran que es importante la promoción de la soberanía alimentaria mediante políticas públicas? Y en ese sentido, ¿cuáles son las políticas públicas que se han desarrollado en Montevideo y Canelones en ese marco? Isabel, puedes empezar. Bueno, bien, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar en un espacio de construcción colectiva donde podamos intercambiar desde los distintos lugares donde nos encontramos la percepción o el conocimiento, la convicción que tenemos de algunas, con respecto a soberanía alimentaria. El gobierno de Montevideo siempre ha considerado la importancia, sobre todo, de la producción familiar. Ha sido el desvelo del objetivo de las políticas públicas y creo que es fundamental en muchos aspectos el tomar en cuenta lo que significa la estructura de producción, la estructura de la circulación y la estructura del consumo de los alimentos. La importancia que tiene la defensa de un sistema de producción que sea amigable, no amigable, que respete
a los ciclos de la naturaleza, que respete la salud del ambiente, que respete la salud de los ciudadanos. Por eso, desde las políticas, creo que la política más importante que asume hace 30 años el gobierno de Montevideo con respecto a soberanía alimentaria es el reconocimiento de su área rural. Hasta el año 90, que gana el Frente Amplio, el área rural no existía definida como tal, era el lugar donde se tiraba lo peligroso. Entonces, creo que como la política más importante y más fuerte en el año 90 fue decir Montevideo tiene un área rural, y fue el comienzo del plan de ordenamiento territorial que nace con el reconocimiento de hasta dónde va la ciudad y a dónde comienza el área rural. Se hace con un principio muy importante de la soberanía, que para nosotros soberanía alimentaria, que significa soberanía en la producción de nuestras semillas, soberanía en la definición del sistema de producción que nosotros queremos como uruguayos y como montevideanos en particular. La definición de la defensa de un sistema de producción basado en la producción familiar no hacen solo a la soberanía alimentaria, sino que hacen a la construcción de la soberanía nacional. A ese respecto es que la Intendencia no solamente desde el área rural trabajó en lo que significó el mantenimiento, el sostén de la producción familiar a partir de una infinidad de proyectos y programas, sino que también trabajó sobre la concentración más grande que tenemos de población en el Uruguay, que fue un desvelo bastante importante desde el año 2000, trabajar sobre la ciudad, poniendo en discusión en los barrios, después cuando se constituyen los municipios, la discusión del sistema alimentario. ¿Qué es lo que nos obligan a comer? ¿Cómo nos hacen comer? ¿Qué importancia tiene para la soberanía alimentaria la defensa desde la ciudad de la forma y el sistema de producción? Enseñamos a producir semillas en la ciudad. ¿Y por qué? Porque consideramos que la ciudad es el reservorio donde es más difícil que un día nos vengan a querer cobrar una patente o a querer sacarnos una semilla. Es importante que el ciudadano, el que vive en la ciudad, sepa defender lo que significa el sistema de producción. Entonces, nosotros consideramos que siempre estuvo dentro del objetivo de la gestión en estos 30 años ir hacia un departamento soberano en su producción y una ciudadanía consciente de lo que significa y consciente de lo que tiene que pelear para la construcción de un sistema de producción que no solo va a un sistema agronómico, un sistema agroecológico de producción definido como lineamiento estratégico en el año 92 por la Intendencia de Montevideo, y que recién pudimos empezar a elaborar proyectos territoriales más concretos en estos últimos 7 años. Es un proceso de desconstrucción cultural que lo tenemos que ir haciendo y que va acumulando una cantidad de políticas y de acciones. Si yo, dentro de todas las políticas que hemos mapeado de la Intendencia en estos 30 años, tuviera que definir cuáles han sido las más importantes, sin dudar a duda, voy a decir que fue la primera, el reconocimiento del área rural, el reconocimiento de los productores que son los que nos alimentan, los que sostienen la soberanía, el reconocimiento del papel de las mujeres dentro de esa soberanía alimentaria, que también es un debe, porque hay mucho más para trabajar, el reconocimiento del papel de los jóvenes, la educación de la ciudad en defensa de su alimento, de su estructura de producción, en el cuestionamiento del sistema alimentario, y el otro que pondría sería el PAGRO, el Parque de Actividades Agropecuarias, como programa
que puso en conversación las culturas rurales con la cultura urbana y que llevó adelante todo un plan de educación y de producción que colaboró al conocimiento de la producción agroecológica y de los sistemas agroecológicos. Y sobre todo también todo el trabajo que hemos hecho conjuntamente con Canelones, el SOCLA y las distintas redes que hacia el Plan Nacional de Agroecología, que creo que es el desafío que tenemos hacia adelante. Cómo desde la política pública, desde esa política pública concebida como una construcción colectiva, histórica y como un instrumento de un Estado que somos todos, desde la concepción gramsciana. Creo que ahí me quedo. Gracias. Gracias, Isabel. Bueno, entonces ahora le vamos a pedir a Matías que también reflexione sobre cuál ha sido la apuesta desde el gobierno de Canelones para la soberanía alimentaria y las políticas públicas que se han diseñado en ese sentido para su promoción y también de la agroecología. Hola, buenas noches a todos y todas. Es un gusto estar acá y agradezco, Pilar, la invitación y ojalá que bueno, lo que contamos con los compañeros, las compañeras del panel pueda aportar en este proceso que por ahora es electoral, pero indudablemente después de septiembre empiezan a hacer los gobiernos departamentales escenarios también para pensar políticas públicas desde la soberanía, así que ojalá que el aporte que estamos tratando de hacer sirva para pensar y proyectar escenarios de soberanía a escalas departamentales. Siguiendo bastante como el sentido de la pregunta que nos planteaban, yo previo a eso capaz, porque no sé todos los compañeros y compañeras que están participando en el foro, contarle algunos datos muy generales de Canelones para ubicar, para nosotros importante, la información y la caracterización de un territorio y un lugar es parte de los insumos necesarios para proyectar política pública. Entonces, como no sé si todos conocen algo de Canelones, bien breve, contarles que en Canelones, más allá de la desactualización que pueden tener las fuentes, porque el último censo agropecuario fue en el 2011, contarles que en Canelones son aproximadamente 7.800 explotaciones agropecuarias. Eso representa el 20% de las explotaciones del país. Canelones, después de Montevideo, el segundo departamento más chico en superficie, en área rural. Y bueno, ahí en Canelones se desarrolla la mayoría de los rubros del Uruguay, menos caña de azúcar y arroz. El resto de los rubros tiene participación en Canelones, pero indudablemente la mayor parte de la producción canaria está vinculada a rubros para el consumo interno, que bueno, Canelones y Montevideo tienen un papel bien importante ahí de abastecimiento de alimentos para los uruguayos, como es todo el sector hortícola, frutícola, vitivinícola, los cerdos, las aves. La lechería, Canelones tiene también una cuenca importante de producción lechera y bueno, más recientemente se ha ido desarrollando también el rubro ganadero, vacuno, como vino en el departamento. La mayor parte de esas explotaciones son productores y productoras familiares, y esa es la segunda condición. Por un lado, la importancia que tiene Canelones y Montevideo como abastecedores de alimentos para el consumo de los uruguayos, y por otra parte, que la característica del modo de producción que garantiza esa producción de alimentos es la producción familiar. Más del 80% de la explotación agropecuaria de Canelones son productores y productoras familiares. Según el registro de la producción familiar, son cerca de 4.500 productores registrados, productores familiares registrados en Canelones. Y eso hace como a dos pilares para nosotros centrales de por qué pensar y por qué se generó en este tiempo políticas con el concepto de soberanía, ¿no? La importancia que tienen Canelones y Montevideo en la producción de alimentos para el consumo de todos los uruguayos, y la importancia que tiene o la relación que tiene la producción familiar como garante de la producción de esos alimentos. También en el caso Canelones,
y probablemente también en Montevideo, se le agrega a eso también la importancia que tiene esta región en lo que es el servicio, la idea de los servicios ecosistémicos, pero bueno, particularmente Canelones de Montevideo tiene un papel central en el tema del abastecimiento de agua para consumo humano, y las presiones del desarrollo también, o la territorialización del agronegocio en algunas zonas de Canelones iban generando también una presión importante sobre el tema del recurso del agua más allá de la producción, en este caso puntual, y sobre todo el agua para consumo humano. Entonces, además de la centralidad que tiene en la producción de alimentos esta región, Montevideo-Canelones, basada en la producción familiar, también en los últimos tiempos estaba empezando a tener ciertas presiones y tensiones con el agronegocio, vinculado a otros rubros de producción, que tenía algunas presiones bastante marginales, pero presiones que estaban empezando a generar conflictos socioambientales en el territorio Canelones, y esa creo es otra de las dimensiones o emergentes que justificaban el pensar en un concepto de soberanía como guía de la política pública departamental. Entonces ahí, sobre el por qué consideran importante la promoción de la soberanía en el caso nuestro, por un lado, una idea de proceso. En el caso de Canelones, yo puedo plantear o identificar un proceso de 15 años, desde el 2005 hasta ahora, y creo que el acumulado vaya generando condiciones para que en el 2015, cuando se crea la Agencia de Desarrollo Rural, se pueda como proyectar o dar un salto, si se quiere, conceptual, político, ideológico, en las políticas departamentales en desarrollo rural. Entonces, por un lado, hay un proceso de acumulación que llega al 2015 con esa base de fortalecimiento de organizaciones, de políticas diferenciadas hacia la producción familiar, que permitían, entendíamos en ese momento, plantearnos un escenario un poco más desafiante y más claramente explícita la dimensión política del desarrollo rural. Y en ese sentido, el segundo argumento es la convicción política de la necesidad que, por las características de Canelones, haya un concepto político fuerte, y en este caso fue el concepto de la soberanía. Entendíamos que era un concepto ausente de la política pública nacional en desarrollo rural, y que desde las particularidades, la trayectoria de Canelones, era necesario hacerlo explícito, ese concepto. Entonces ahí el segundo componente, el primero es proceso, el segundo es la convicción y dar una señal política e ideológica. En Canelones podemos hablar de soberanía, y hay que hablar de soberanía para ordenar las políticas públicas en estos 5 años que pasaron. Y ahí el sentido del tercer concepto es la pertinencia. Probablemente es muy difícil plantearse una escala departamental en otros departamentos del país, como que cuesta más identificar el argumento o ser más claro en el argumento de la importancia de que la guía de la política pública sea el concepto de soberanía. Entonces creo que en el caso Canelones también había una pertinencia y de hablar en ese sentido. Y la cuarta justificación del por qué era la necesidad. Canelones tenía necesidad de ordenar la política de desarrollo rural, principalmente producto por el proceso de composición de la producción familiar, que decíamos hace un rato, que es un modo de producción garante de soberanía alimentaria, pero además también por las tensiones territoriales que estaban empezando a acumularse en el departamento Canelones, con algunos casos como bastante emblemáticos, lo que fue Paso Picón, Paso Espinosa, Laguna del Cisne, bueno, más recientemente el conflicto en La Armonía. Entonces entendíamos que era necesario, bueno, plantear por necesidad también un concepto de soberanía. Entonces ahí matrizamos los 3 conceptos ideológicos, políticos que guiaron los programas y proyectos de la Agencia de Desarrollo Rural del gobierno de Canelones. Fueron: el primero de Canelones, la soberanía; el segundo, derechos y ciudadanía del campo canario; y el tercer programa fue identidad, diversidad y cultura en los territorios rurales. Entonces ahí los 3 conceptos que guiaron la política fue soberanía, ciudadanía e identidad. En esos 3 conceptos, que también están vinculados a una mirada más amplia de soberanía alimentaria, fueron como el contexto en el cual después se armaron una serie de proyectos para territorializar estos conceptos ideológicos, políticos. Le digo los títulos para respetar los tiempos también que tenemos de la presentación y la respuesta.
El programa Canelones de la Soberanía, que en realidad hablamos de soberanía nacional, un poco más abajo la importancia de la soberanía alimentaria, después la producción familiar, y el cuarto es un esquema que no lo puedo mostrar ahora, el cuarto es la agroecología. Ahí tratamos de hilvanar y darle una coherencia al proyecto de desarrollo, al programa de desarrollo rural. Pensar la producción familiar como modo de producción garante de soberanía identitaria del departamento de Canelones, tender a generar procesos de transiciones agroecológicas y de escalamiento agroecológico de la producción familiar, y desde ahí proyectar soberanía alimentaria a escala departamental, pero sobre todo nacional, y la soberanía alimentaria como un elemento central en pensar en proyectos de soberanía nacional. Ahí lo que nosotros armamos en el eje programa de Canelones de la Soberanía son 8 programas centrales. Uno se llama Territorio Planificado, Habitado y Apropiado. Ahí están todo lo que fue las medidas cautelares en Laguna del Cisne, lo que se hizo en la Armonía Paso Picón, que termina en síntesis ese proceso con la elaboración del Plan de Ordenamiento Rural, Ruralidades Canarias, que ya está vigente y está funcionando. Ahí lo que nosotros entendíamos, además de programas, proyectos, era generar una base normativa que permita proyectar a la producción familiar como modo de producción identitario garante de soberanía en nuestro departamento, que a veces está ausente el sentido normativo, y en este caso plasmado en un ordenamiento de un territorio, era necesario para proyectar un escenario más a mediano y largo plazo, el escenario de la producción familiar en Canelones. El segundo programa central fue Transitando hacia Sistemas Sostenibles de Producción, y ahí entran todos los proyectos que tuvimos. Algunos son de la Intendencia, otros articulados con organizaciones, con instituciones. Hay una diversidad de esquemas de cómo llevamos adelante los proyectos, que ahí hay 12 programas o proyectos vinculados a transiciones agroecológicas. Fue como le metimos bastante énfasis en promover y articular transiciones agroecológicas o el escalamiento de la agroecología en Canelones, transitando de la mirada predial, intentando llegar a pensar en territorios agroecológicos. Y capaz que ahí el caso, que todavía falta mucho, pero es como el caso emblemático, es como el proceso de la Laguna del Cisne de ir transitando hacia una cuenca agroecológica. Esa idea de salir de la escala predial a la escala territorial. El tercer programa fue promover la diversificación de rubros, la producción familiar, entendiendo que la diversificación es un pilar central en una propuesta de soberanía y de permanencia de la producción, y ahí hay como 3 casos emblemáticos, 3 proyectos centrales: el apoyo al desarrollo de la ganadería vacuna y ovina, la promoción de la quesería artesanal para los productores lecheros que están quedando afuera del sistema convencional o industrial, y capaz uno de los proyectos que está en curso y bien bastante identitario es la producción de soja no transgénica, en una propuesta de integración de la producción de semillas, la producción de grano, la integración a una industria en Montevideo, en el Parque Tecnológico del Cerro, en esa idea de que nosotros hablamos de red de soberanía, tratando de plantear un concepto diferente a la cadena de valor. Hablamos ahí en esa experiencia, hablamos de redes de la soberanía. Después el tema de acceso a tierra, hay 3 o 4 experiencias bien interesantes, articulando con colonización, MIES, la Dirección de Desarrollo Rural. 3 ejemplos o priorizaciones que hicimos: el tema de los jóvenes, proyecto agroecológico, el grupo de mujeres, y ahí hay 2 casos bien emblemáticos: la aldea Batí y el grupo Musa, que es un grupo de mujeres rurales, y la aldea Batí es un grupo de jóvenes que tiene un proyecto agroecológico. Eso fue articulado entre colonización, nosotros y otras esferas del Estado. El tema de los mercados, y ahí proyectamos 2 escenarios: el apoyo al desarrollo de los sistemas de compras públicas de alimentos, y ahí hay 3 herramientas que hemos como articulado y acompañando: la ley que le otorga un porcentaje de las compras del Estado a la producción familiar, los convenios, que ahí hay 4 cooperativas de Canelones que tienen convenios con el Ministerio del Interior para abastecimiento de alimentos, y la Intendencia es socia de esos convenios, y lo que son las compras de la Intendencia también para promover las compras directas, para promover la organización de la producción familiar. Y por otro lado, en el sentido de los mercados, la otra línea fuerte fue el desarrollo de circuitos cortos, particularmente, capaz que lo que se matrizó mejor fueron los 4 mercados de cercanía que están funcionando hoy en Canelones, que son 4 procesos bien diferentes, 2 de ellos gestionados y organizados por grupos de mujeres rurales, y los otros 2 gestionados por sociedades de fomento, integrantes de alguna de las redes de agroecología,
Y bueno, son experiencias de gestión, autogestión de las organizaciones, que ahí la Intendencia lo que hicimos fue una inversión inicial en infraestructura e ir acompañando los procesos. Ahí se ha logrado como segunda línea de trabajo el desarrollo de los mercados de cercanía y los circuitos cortos de comercialización. Séptimo programa, la infraestructura para el desarrollo rural. Ahí hay muchas intervenciones vinculadas a organizaciones, sociedades de fomento, inversiones en infraestructura, y ahí va la caminería rural como un eje central también de la política de la Intendencia. Las redes de la soberanía, que son 4 o 5 experiencias de este sentido que contaba de la soja no transgénica. Bueno, se han desarrollado algunos circuitos en este sentido de articulación de la fase primaria, la secundaria y la terciaria, en ese concepto de cadenas de la producción familiar, que entendíamos que estaba bueno ir problematizando su concepto y su nombre, y ahí hablamos de redes de la soberanía. Y el programa 8 es el programa Cultivando Soberanía, que ahí está todo el programa de huertas comunitarias, familiares, que bueno, en el contexto actual de emergencia social, ha tenido bastante centralidad ese programa. Entonces esos son los 8 programas centrales, cada uno tiene varios proyectos adentro en ese contexto del programa Canelones de la Soberanía. Gracias, Matías. Y ahora, Graciela, contanos qué es la red de semillas nativas y criollas, cómo se organiza y por qué es tan importante haber impulsado el Plan Nacional de Agroecología junto a otras organizaciones como la Red de Agroecología, la Red de Huertas, SOCLA. Eso, un poco desde tu experiencia como integrante de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas, que nos puedas compartir con nosotras los objetivos de la red, la forma de organizarse y su trayectoria en promover el Plan Nacional de Agroecología. Bueno, buenas tardes a todos. Desde aquí, de mi humilde hogar, voy a intentar en la tecnología algo que no sabemos manejar demasiado. Desde la semilla de que se formó la red de semilla, una de las experiencias que más tenemos es recordar desde nuestros antepasados. O sea, ellos se alimentaron siempre produciendo la semilla e intercambiándola con su vecino, y no había nada tóxico, nada que la dañara, digamos, que es lo que más vemos hoy dentro de la semilla, y nosotros, y esta organización, para defender la semilla sin productos, y para defender toda esa semilla que hemos conservado de nuestros antepasados. Ahí creemos que está lo que es la soberanía alimentaria. Nosotros, el pequeño productor, si conservamos nuestra semilla, vamos a conservar un alimento sano. Y formarnos en organización, que hoy es una organización de semilla nacional de todo el país, eso nos ayuda a ver. Yo ya de que hace unos años que estoy, vemos la diferencia en intercambiar con los compañeros del norte, del este, y que el pequeño productor familiar tenemos la lucha diaria para que no nos invadan o nos saquen de nuestro lugarcito para defenderlo, porque en ellos creemos en la alimentación. Y después, la organización de la red de semillas se componen en todo el país, sean menos 2 departamentos, y también tenemos la unidad de hacer en la coordinación de la organización. Tenemos el reglamento de que para compartir siempre en las reuniones vayamos hombre y mujer, o sea, para hacerlo unitario. Eso nos favorece porque
nuestra defensa, en el cuidado de la semilla. Habemos muchas personas y de diferentes maneras para cuidarla, pero con un solo objetivo: defender la semilla para que sea nuestro alimento diario, porque el agronegocio nos invade demasiado y nos saca de la alimentación, que hoy se ve bien, como lo han dicho los panelistas. La alimentación la hacemos aquellos pequeños productores, somos los que más damos para que hoy no falte la comida en este momento tan difícil. Por ahí un poquito la presentación de lo que es nuestra organización. Y después el plan de agroecología, ¿por qué impulsarlo? Fue impulsado de las organizaciones sociales. O sea, para nosotros tener lo que es la defensa de la agricultura orgánica, la alimentación, defendemos los alimentos, la naturaleza, defendemos esos cursos de aguas que, o sea, no ensuciemos el agua que bebemos. Nuestra soberanía alimentaria, que hoy está tan dañada, cómo enseñar a todos esos detalles de nuestro alimento sano. Y el desarrollo de una política para para el pequeño productor, que es el más que defiende de la alimentación. Por nuestra propia salud, viste que es un detalle defender toda esa alimentación por nuestra propia salud. Desde mi humilde sabiduría que hemos aprendido trabajando la tierra, tal vez no alcance toda la expresión que les pueda decir, pero habemos muchos pequeños productores que la luchamos diaria y que necesitamos ser, somos los protagonistas del alimento, entonces necesitamos ayuda como seguir adelante para poder brindar toda la alimentación correspondiente y defender más que nada la naturaleza, de defender nuestra tierra, que un grano de semilla es la alimentación que nos va a dar la comida mañana. No sé si por ahí he expresado algo de lo que expectativamente pueda quedar. Muchísimas gracias, Graciela, y claro que sí, la soberanía alimentaria es la defensa a diario de las semillas, de la tierra, el territorio, el agua, como vos decías, y lo hacen, lo protagonizan las pequeñas y pequeños productores a diario, y también se requieren, ¿no es cierto?, de esas políticas públicas de las que hablamos para fomentar ese sistema de producción, porque tenemos que encontrar la forma de que este modo de producción, estos sistemas de producción que por un lado producen alimentos sanos, pero también cuidan de la naturaleza, como dice Graciela, y que se alimentan de muchos años de conocimientos que se han ido acumulando y que se han ido compartiendo a nivel comunitario. Estos sistemas necesitan
ese apoyo, ese fomento, y por eso tenemos que disputar la política pública como organizaciones sociales también, y demandar que existan políticas públicas que promuevan este modo de producción. En ese sentido, entonces va la pregunta para Matías y para Isabel. Vamos a empezar con Isabel. ¿Cómo ven ustedes la articulación con las organizaciones y movimientos sociales en la formulación e implementación de la política pública? Porque, ¿qué piensan al respecto? ¿Es importante tener esa articulación? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el potencial? ¿Cuáles son los desafíos? Isabel. Pública, entonces creo que ya casi va a quedar contestada, pero igual la vamos a seguir. La política pública en tanto una construcción colectiva, una co-construcción entre diferentes actores del Estado, y el Estado tomándolo desde la concepción gramsciana, vuelvo a establecer otra vez que somos todos, ¿no? Es decir, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales somos todas parte del Estado. La política pública como un instrumento o como un artefacto de relación de los múltiples actores que tenemos en el territorio. Si la consideramos como una tecnología, y como la tecnología, en mi concepción, es una construcción social, así como las sociedades son construcciones tecnológicas, las políticas son el resultado de una construcción social para dar respuesta a necesidades concretas en un momento histórico definido y determinado, y que buscan satisfacer necesidades económicas, sociales, tecnológicas, culturales, ambientales. Por lo tanto, las organizaciones y el relacionamiento de los gobiernos departamentales con la sociedad organizada, no concibo otra forma de construir la política pública que no sea a partir de los territorios, a partir de las organizaciones, porque una política pública que nace desde un territorio es una política pública que nace integrada y es completa, porque el territorio conoce las organizaciones, conocen el sentir y son parte del sentir de ese territorio, y por lo tanto es fundamental el relacionamiento que se tenga. Poner la estructura de un gobierno o del Estado, en este caso de un gobierno departamental, también al servicio de las construcciones de las organizaciones. Creo que queda ahí, me parece que queda contestada la pregunta, porque no tengo otra concepción de política pública que no sea la de construcción con los actores de los territorios, con las organizaciones y por lo general con los actores organizados, porque los actores de a uno no creo en el sujeto individual, creo que la construcción se hace con el sujeto colectivo. Gracias, Isabel. Matías. Nosotros, además de compartir lo que plantea Isabel, y creo que Graciela en su charla también nos tiraba como, y nos iba planteando como cuestiones muy del sentido de vida del productor, el aporte que hacen si realmente queremos pensar en política pública desde y con las organizaciones. Varias de las cosas que bueno, planteó Isabel ahora, pero anteriormente Graciela, como que conducen a poder plantear en realidad que esa concepción, entendemos la política pública en desarrollo rural con el concepto de la soberanía como concepto central, indudablemente, además de ser en construcción con las organizaciones, probablemente surge de la organización y los movimientos. En realidad creo que ahí hay un desafío también de la política pública, los que tenemos o tuvimos responsabilidad en la gestión,
de reconocer por un lado la trayectoria, los procesos, pero también de aprender de cómo integrar en la construcción de la política pública ese aporte de las organizaciones. Ahí nosotros también teníamos algunos conceptos de gestión que me parece vinculan o sintetizan muy bien cuál fue el sentido que le intentamos dar a la relación entre la intendencia y las organizaciones y los movimientos. Ahí trabajamos mucho el concepto de cooperación para la autonomía. Para nosotros un concepto está muy vinculado a hablar de soberanía y autonomía, es como que a veces hay que pensarlo en conjunto. Y la autonomía, como que lo integramos como concepto central también en la gestión de la política pública, lo entendemos en ese sentido. El horizonte de algún día, esa organización, ese proyecto, ese movimiento, además de respetar la autonomía, es también proyectar escenarios de autonomía. Que en algún momento ese proyecto con un grupo de mujeres no dependa de la intervención del Estado o la participación del Estado. La autonomía en ese doble sentido, por un lado el respeto a la autonomía, a la diversidad, a las diferentes formas de pensar y en este caso la política de desarrollo rural, y por otro lado el Estado como generando y participando en procesos que el horizonte sea autonomía. Y el otro concepto que trabajamos era el ser parte en la construcción de política pública y no tomar parte. Y ahí nosotros fuimos muy críticos a veces con la cultura, esa idea de la reproducción de la asistencia. Entonces ahí entendíamos que el lugar de las organizaciones era promover que las organizaciones y los movimientos sean parte en la construcción de la política pública y no tomar parte de la política pública. Y ahí lo que tenemos, bueno, una experiencia acumulada re interesante, también asumiendo que cuando una política pública y los que tenemos responsabilidades en la dirección de esa política pública es asumir un proceso dialéctico casi con las organizaciones, de asumir escenarios de tensión y de conflicto. O sea, el ser parte de la construcción o la autonomía como conceptos en ese diálogo de la política pública con la organización o el movimiento es que necesariamente hay que asumir espacios de tensión y conflicto. Y ahí tenemos esa experiencia, lo que fue la Laguna del Cisne, que fue un proceso que la misma organización a nivel territorial, colectivos culturales, colectivos ambientales, algunas organizaciones de la producción familiar fueron generando un proceso de resistencia y de planteo o demanda hacia la política pública de la necesidad de intervenir en un territorio que la expansión del agronegocio estaba generando un montón de conflictos sociales, ambientales, productivos, culturales. Ese es un ejemplo, bueno, y ahí en algún momento la política pública, en base a los aportes y el proceso previo de resistencia de propuestas de las organizaciones, plasma esa trayectoria de la organización en una política pública que fue las cautelares de la Laguna del Cisne. Lo mismo fue con el proceso de construcción del plan de ordenamiento. Fue un desafío muy grande, tuvo muchos espacios y procesos de participación, pero también tuvo mucha tensión. Y hay que asumirlo cuando desde la política pública se plantea el concepto de la participación, de ser parte de la autonomía, es también reconocer esos escenarios que a veces hay tensión entre la política pública y la organización y el movimiento. Entonces ahí por un lado esa cuestión que es conceptual y es cómo se posiciona un gobierno, la política pública, los que tenemos lugares de decisión y gestión de la política, y por otro lado creo que ahí hubo un avance interesante también en generar los espacios de participación de las organizaciones de movimientos, las mesas de desarrollo rural, más allá de lo mejorable que puede ser esa herramienta, indudablemente hubo un avance, creo, en la normativa que permitió esos espacios de encuentro entre la política pública y las organizaciones. En Canelones son cerca de 40 organizaciones que participan en las mesas de desarrollo rural. Ahí también nosotros desarrollamos una serie de convenios y acuerdos con organizaciones como la Red de Agroecología, ahora estamos con la Red de Semillas, con varias sociedades de fomento, con Comisión Nacional de Fomento Rural, que es otra modalidad como convenio específico de fortalecimiento y articulación con la organización. Pero indudablemente, y volviendo al inicio con lo que planteaban Isabel y Graciela, es conceptual, es político la necesidad de pensar escenarios de construcción de política pública recogiendo el aporte de las organizaciones de su historia, su trayectoria y su autonomía. Creo que eso es central, también respetar eso. Y así, bueno, fue un poco la experiencia que hemos tenido y que indudablemente siempre hay desafíos, ¿no? Y es un proceso, por eso decía algo de dialéctico, de ir, volver, repensar,
creo que ha tenido un poco esa dinámica, el diálogo y el vínculo con la organización y movimientos. Porque además es una cuestión también que a veces hemos perdido de referencia desde el sistema político, que esos procesos de construcción de política pública, cuando realmente son colectivos en su construcción, probablemente el horizonte sea más de permanencia que una política pública que sea pensada del Estado. Esos colectivos y organizaciones que son parte de esa política pública, indudablemente son las que la van a pelear para sostener, defender, resistir en escenarios que puedan cambiar los contextos políticos, ideológicos. Indudablemente las organizaciones tienen un papel central ahí, ¿no? Gracias. Bueno, volvemos ahora a Graciela. Y Graciela, como decíamos al inicio, además de ser integrante de la Coordinación Nacional de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y ser parte de la Red de Grupos de Mujeres Rurales, también integra una cooperativa de mujeres, Calmañana. Entonces la pregunta para Graciela es, a partir de tu experiencia, Graciela, ¿por qué pensás que es importante que las mujeres se organicen en cooperativas, por ejemplo, para comercializar su producción? ¿Por qué es importante tener un ingreso propio? Bueno, y ¿por qué es importante la autonomía de las mujeres en particular? Graciela. Gracias. Si hacemos historia, cuando empezamos nosotros, el movilizarse la mujer eran los comienzos, no se salía, digamos, no era la mujer que comandaba, sí la que trabajaba, pero no la que comandaba ningún movimiento, ningún desarrollo para poder. Y cuando nosotros comenzamos, hay que defenderse demasiado para ser revolucionarias, digamos. Entonces, ¿cómo enseñar a las que vienen la agrupación de mujeres o de personas en sí para luchar sobre en este caso nosotros es un producto de alimentación? Cuando somos más, tenemos más facilidades de llegar, tenemos más facilidades de movilizarnos, porque siempre va a salir uno u otro, tenemos más facilidad de dialogar, porque a algunos nos cuesta bastante expresar, y entonces está la persona que por naturaleza puede negociar, por naturaleza alguien puede hacer manualmente muchas cosas, y el otro que se puede trasladar, porque también desde el campo a donde nosotros estamos, el traslado también es difícil. Entonces, la agrupación nos ayuda a aprender diario, porque tenemos que aprender de nuestras compañeras para estar juntas, pero el objetivo es el ideal porque el cual te propones. Por ejemplo, nosotros que nos propusimos plantar orgánico y variedades solamente de hierbas, tenemos el conjunto de cada una con su experiencia en su tierra, nos reunimos y hacemos cómo evoluciona cada producto, cada alimento. El grupo también es para la mujer cuando sale el desahogo, y ese es la contención, es el aprendizaje, que aislada no podemos hacer nada. Entonces, ahí desarrollamos en lo personal un saber, una escuela al correr de los años, vamos aprendiendo de nosotras mismas cómo evolucionar para seguir tratando adelante, porque desde el campo siempre es la utopía cómo
vas a llegar a la ciudad, vender tu producto, y entonces, sea cual sea el producto que desarrollemos como grupo, y la palabra es que agrupados, en este caso que somos mujeres, como mujeres nos ayuda a saber toda esa defensa hasta cuándo corremos tanto peligro en la sociedad como mujer. Y otra, como aprender a dar todo por los demás, que lo tenemos casi siempre por naturaleza, eso nos ayuda más a seguir adelante. Con respecto a que hace tantos años empezamos con la cooperativa y después nos seguimos, pertenecemos a todas las redes que son sociales, red de semillas, red de mujeres, red de agroecología. Entonces, esas son nuestras redes. La comunicación que tenemos con todo el país nos ayuda a saber qué defender de nuestras políticas públicas como ciudadanos que no sabemos nada, pero sí sabemos de la tierra y cómo defender. Gracias, Graciela, y también te agradecen quienes te están escribiendo por compartir tu experiencia y tu sabiduría en la producción de alimentos sanos y en la organización, así que nos mandan también saludos. Hay también por compartir la lucha que llevan a cabo a diario, y bueno, también nos mandan saludos de distintas partes del país, pero también desde América Latina. Y tenemos participantes de distintos departamentos que después vamos a estar pasando sus preguntas. Volviendo entonces al papel de la mujer en la soberanía alimentaria, desde su concepción del principio de soberanía alimentaria, la Vía Campesina planteó la importancia de reconocer el papel fundamental de las mujeres como sujeto político, como productoras de alimentos, en la soberanía alimentaria, la importancia de la autonomía de las mujeres. ¿Esto ha sido también integrado en las políticas públicas de Montevideo y Canelones, Isabel? Y después pasamos a Matías. Isabel, tenés que desmutear el micrófono. No, pero no, alguien me desmuteó Azul, así que me desmuteé a ella. Ahora tengo el micrófono. ¿Me escuchan? Perfecto, ahora sí. Primero agradecerle a Graciela porque me tocó un poquito el corazoncito de mis 10 años que viví en medio del área rural y trabajando con las mujeres, y todo lo que teníamos que remontar para poder llegar a hacer algo, y ese espíritu que solemos tener, en especial las mujeres, ese espíritu guerrero de seguir y seguir y seguir, y no importa las piedras que nos pongan en el camino. Así que muchas gracias porque me tocaste muy adentro. Bueno, sí, yo reivindico, y así como gritamos en el Congreso, segundo Congreso de la FAO de Agroecología, sin feminismo no existe agroecología, sin feminismo no existe transformación. Creo que el papel de las mujeres es fundamental, y sí, la Intendencia de Montevideo tiene en general una transversalización de todas sus políticas por género. Desde todo lo que establece, tienen que estar presentes en los lineamientos estratégicos de cada unidad o de cada departamento políticas específicas dirigidas a las mujeres.
Nosotros específicamente desde el área rural trabajamos en apoyo a proyectos, elaboración de proyectos, en el apoyo a talleres, charlas, charlas técnicas, talleres específicos de formación que nos fueron solicitados. Hemos trabajado en algunos procesos de formación o de apoyo desde lo establecido del relacionamiento, y también una línea de crédito que es especial para mujeres, que la tenemos que solamente para acceder, y a través de ella hubieron muchas productoras que accedieron a mejoramiento de alguna de las infraestructuras de su predio, como también para proyectos de producción. Yo creo que igual quedó algo en el debe, que era el estudio que íbamos a hacer con la Universidad de Besozzo sobre la importancia o la incidencia económica en los predios por el trabajo callado de las mujeres en las unidades de producción. Ese nos quedó en el debe. Yo creo que hubiera sido un trabajo muy importante para poder hacer, para poder visibilizar la importancia económica que tiene dentro de la unidad de producción el trabajo de las mujeres. Eso es un trabajo muy lindo que se hizo en Brasil con 1000 casos donde, bueno, esto viene una anécdota, perdonen, pero había una productora que cuando entraba el marido y le levantaba la voz, le mostraba en la pared que la que hacía mayor ingreso en la casa era ella. Entonces el marido daba la vuelta y se iba. Entonces yo creo que es importante también tratar de visibilizar, que creo que en eso nos hemos quedado cortas, la visibilización de la tarea y del trabajo de las mujeres en el área rural y específicamente en lo que significa la producción de alimentos. Yo siempre le decía a mis estudiantes que la agricultura nace con las mujeres, ¿no? Que observamos, miramos, juntamos y que en ese trabajo de observación, en ese trabajo de ser brujas, por suerte, que fuimos brujas y seguimos siendo brujas, mujeres y brujas, fuimos desarrollando lo que hoy conocemos como la cultura de la plantación, en esa colecta, en esa observación, en esa plantación de que, bueno, creo que no hay agroecología sin la participación y, como bien dicen las compañeras del movimiento campesino, el patriarcado caerá cuando caiga el capitalismo, y es una lucha que tenemos que dar las mujeres y muy especialmente el apoyo o el reconocer esa labor totalmente subsumida que tienen las mujeres en el área rural. Gracias, Isabel. Matías, también esto se ha visto reflejado, este reconocimiento del papel central de las mujeres se ha visto reflejado en las políticas en Canelones. Sí, ahí esto que decía hoy al principio, la mirada de los procesos también, probablemente en este periodo fue como el momento se le dio un énfasis bastante central a la mujer rural. Incluso, bueno, cuando me convoca el intendente Orsi en ese momento a diseñar la Agencia de Desarrollo Rural y los contenidos, recuerdo que insistió mucho en la mirada de la mujer en las políticas en desarrollo rural. Entonces ahí nosotros focalizamos, además, bueno, de la importancia, Canelones tiene casi a nivel rural la misma población femenina que masculina. Es una característica de la producción familiar que también promueve residencia, pero que también plantea una distribución diferente a lo que es el mundo rural en relación al hombre y la mujer. Son casi 50.000 habitantes rurales que tiene Canelones y el 46% son mujeres. Eso es una diferencia muy grande. Probablemente con Montevideo tenemos una característica similar, pero es una diferencia muy grande con otras regiones del país que es bastante masculinizada la población rural.
Y ahí nosotros focalizamos en dos procesos y lo sintetizamos en el... Nosotros pusimos mucho énfasis en los títulos de los programas, esto que les decía al principio, y además del título darle contenido y darle proyecto y gestión, pero ahí se llama, el programa es El Campo Canario con Rostro y Corazón de Mujer. Y ahí armamos dos líneas de trabajo, pensando que también fue mucho la experiencia, más allá de lo que se planteó al inicio, el reconocimiento del lugar de la mujer también fue parte del proceso, ir descubriendo, conociendo, identificando ese lugar que tenían las mujeres, y terminamos con esa idea del campo canario con rostro y corazón de mujer, reconociendo que las mujeres, además de ser protagonistas en los territorios rurales, son las que incorporan esa mirada más amplia e integral del desarrollo rural y particularmente de la soberanía. Son las defensoras no solo o no tienen solo la mirada en el proceso productivo, sino que también son las que pelean por las cuestiones del acceso a los derechos como la salud, la educación, la vivienda, la caminería. Son las primeras que se posicionan en los temas vinculados a la salud y el ambiente. Entonces entendíamos que reconociendo y recogiendo ese aprendizaje del lugar protagónico que tienen las mujeres como defensoras y promotoras de soberanía, autonomía, en el medio rural, terminamos en esa síntesis de ese concepto, el campo canario con rostro y corazón de mujer. Y ahí armamos dos líneas centrales. Por un lado, apoyar y promover y fortalecer los procesos de autonomía económica de grupos de mujeres rurales. Ahí ejecutamos 22 proyectos con 22 grupos diferentes de mujeres que tenían como centro los procesos de autonomía económica. Además de todo lo que decía Graciela, el juntarse y organizarse en un grupo de mujeres genera muchas otras cosas, muchos procesos, pero particularmente en esto, más o menos en Canelones hay 33 grupos de mujeres rurales. De esos 33 trabajamos con 22 en proyectos en este sentido. Hoy les ponía el ejemplo, 2 grupos de mujeres gestionando y promoviendo 2 mercados de cercanía, uno en San Jacinto y otro en San Antonio. En San Jacinto, Flores Silvestres, el grupo de mujeres, y en San Antonio, Con los pies y las manos en la tierra, se llama el grupo. Es un grupo de San Antonio que se origina en la policlínica de ACE. Y ahí fue más bien un grupo de convocar a las mujeres, que ahí se planteaban situaciones de violencia, situaciones de no reconocimiento del lugar de la mujer, del trabajo. Entonces son grupos que tienen todos, son diferentes, pero todos tienen y recogen lo que decía Graciela, que fue muy, muy clara en lo que planteaba, ¿no? Y bueno, ahí fueron esos proyectos que entendíamos había que fortalecer esos procesos a los grupos de mujeres que ya venían trabajando, tratar de apoyarlas en esos desafíos que tenían de proyecto de autonomía económica. Y la otra línea fue como aportar y fortalecer el protagonismo político de las mujeres en los territorios rurales. Y ahí fue una línea central. Termina en lo que es el mes de la mujer rural, que en Canelones se define octubre como el mes de la mujer rural, más allá del 15 de octubre, que es el Día Internacional de la Mujer Rural. En Canelones es el mes de la mujer rural y ahí hay un montón de actividades vinculadas a esa mirada más y protagonismo político de la mujer rural. Hubo procesos reinteresantes, como que en un momento más de la mitad de la Sociedad de Fomento Rural de Canelones, que son 23 que hay en el departamento, más de la mitad de las presidentas eran mujeres. Eso fue como marca un proceso también de ruptura con una tradición muy fuerte y que muestra esos procesos, no son solo de Canelones, creo que ahí hay, y sobre todo en esta experiencia de mujeres, lo que es la red de mujeres, lo que ha sido ANRU en su momento también, de ir generando ese proceso que permitió como esos procesos de protagonismo y autonomía de las mujeres. Y en el caso Canelones en este periodo se sintetizó en esos procesos que son simbólicos, pero representan, creo, un cambio de época, y ahí indudablemente hay una conquista central de las mujeres rurales que fueron ganando esos espacios de protagonismo y decisión política, ¿no? Entonces nosotros ahí fueron esas dos grandes líneas, proyecto de autonomía económica del grupo de mujeres, fueron 22, y apoyar y articular con ese protagonismo político de la mujer en los territorios rurales, y eso se sintetizó en ese concepto del campo canario con rostro y corazón de mujer. Gracias, Matías. Y sí, importantísimo reconocer la trayectoria, el compromiso de la Red de Grupos de Mujeres Rurales, que es una organización compañera con la que venimos trabajando hace muchos años
y que realmente ha aportado muchísimo al fortalecimiento y al reconocimiento del papel de las mujeres y el fortalecimiento de su autonomía y también su organización. Como decía Graciela, también la red de semillas nativas y criollas tiene una política de paridad, al igual que la vía campesina, por lo que siempre hay una representación de las mujeres en todas las instancias, espacios públicos, y hay políticas para que eso sea posible, ¿no es cierto? Entonces, sin dudas es algo que tenemos que seguir construyendo, porque definitivamente no hay soberanía alimentaria si no logramos que ese papel de las mujeres sea amplia y fuertemente reconocido, si no hay políticas públicas que garanticen sus derechos y autonomías. Y eso ha quedado bastante plasmado, nos parece, en el Plan Nacional de Agroecología, en esa hoja de ruta que hoy tenemos gracias justamente al esfuerzo de las organizaciones, pero también a los sectores de gobiernos, los organismos gubernamentales y la academia, que también han reconocido eso, pero siempre nos hemos nutrido de la experiencia de cooperativas como Calmañana y de la red de grupos de mujeres rurales, sin dudas. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado y quizás vamos a ir ya poniendo esas preguntas sobre la mesa para que las contesten como les parezca. Algunas tienen que ver con si existen otras intendencias, otros gobiernos departamentales que estén desarrollando políticas similares o que hayan iniciado este tipo de políticas. Sabemos que hace varios años en el departamento de 33 sí se desarrolló una política pública también, ¿no es cierto?, de promoción de las semillas criollas, de la agroecología, pero esto ya hace bastantes años. Sabemos que en el departamento de Paysandú también existe un programa de Paysandú agroecológico, el padrón productivo en Rocha, que también incorpora a la agroecología, y bueno, posiblemente haya más experiencias, y bueno, si ustedes pueden compartirlas, esa es una de las preguntas que tenemos, así que adelante. No, yo a toda la experiencia que vos contabas, Río Negro también generó un proceso de... Digo, también ahí hay que tomar en cuenta eso que decíamos al principio, las características de cada departamento. Es muy diferente pensar en un proceso y el concepto de soberanía en el departamento de Río Negro a lo que es Canelones o Montevideo. Creo que en eso hay que también contemplar esas diferencias de lo que es la estructura agraria, los rubros de producción. Pero sí, nosotros tratábamos de, así como cuando empezamos esta experiencia en Canelones de la agencia, que es continuidad de lo que fue la Dirección de Desarrollo Rural, consultamos mucho con Isabel y Montevideo Rural por su experiencia. También hablamos bastante con los compañeros de 33 que habían tenido la experiencia de gestión previa, porque, bueno, creo que de los procesos ahí se aprende mucho, ¿no? Y nosotros, bueno, intentamos incluir varios de esos aprendizajes de experiencia de más larga data, ¿no? Pero yo creo que son eso, Rocha, Río Negro, Paysandú, lo que fue 33 hace un tiempo, y no tengo mucho más claro si hay otros departamentos. No sé si Isabel... No, nosotros como política sí, no, el apoyo a grupos y grupos de las redes sí en otros departamentos, pero no desde el relacionamiento de gobierno a gobierno, ¿no? Como fue en el caso de Río Negro, que sí hemos trabajado bastante con grupos de productores, pero a través sí del gobierno de Río Negro, que nos solicitó el apoyo de la Unidad de Montevideo Rural a alguna de las políticas que estaba desarrollando. Y creo que reivindicar el trabajo de 33 es bien importante, porque creo que fue un hito fuerte en la política, en varios, sobre todo lo que significó toda la parte de mercados de cercanía y la producción local y territorial, que me parece que nos dio un ejemplo muy, muy importante y muy rico. Graciela, una pregunta para vos. ¿Cuáles son los planes de la red de semillas nativas y criollas
para seguir impulsando la soberanía alimentaria, la agroecología, el derecho a las semillas. Sabemos que hay varios espacios de encuentro planeados, pero contanos un poquito más de cuáles son esos planes. Uno de los, para hacerle el movimiento, tenemos próximamente planeado encuentros regionales, norte, este y sur, y en cada encuentro estamos proyectando dar la charla sobre el tema para hacerlo, si es posible, abierto, no lo sabemos, hacer el movimiento social del plan de agroecología, de todas maneras, de la organización, darlo hacia afuera, a conocer, porque hasta este momento no hemos logrado la colaboración, digamos, del gobierno para salir adelante, pero se ha decidido dar los talleres para seguir ampliando el conocimiento del plan, para seguir adelante como un sistema de lucha, digamos, y también en las 3 regionales que hay que se va a hacer los talleres, si es posible, y el campamento de jóvenes, que también se hace todos los años, también se va a desarrollar, y ahí agregar con respecto a los jóvenes, ya que uno ya tiene unos cuantos años, y la alegría enorme de compartir con tantos grupos de jóvenes dentro de la red de Semilla, que eso para nosotros que tenemos unos años es como una enseñanza que vamos dejando, que nos alegra y que puedan seguir desarrollando en adelante esa juventud, todo lo que por años hemos venido luchando. Y la enseñanza que siempre le decimos, la vida es una construcción, una lucha diaria, o sea que nunca hay que bajar los brazos cuando el objetivo es bueno y cuando tenemos tanto apoyo de conjunto de personas, y que habemos a mucho productor familiar que queremos llegar y que esto continúe. Gracias, Graciela, y una vez más has logrado compartir claramente la importancia de que la sociedad esté organizada, y en este caso las organizaciones del medio rural estén organizadas y sigan luchando y buscando las herramientas necesarias, y finalmente siendo no solo partícipes, sino protagonistas de la construcción de la política pública. Entonces eso coincide con lo que se planteaba antes, ¿no? De la importancia de que las organizaciones sociales nos apropiemos de la formulación de la política pública, de la defensa de la política pública, incluso cuando no haya mucho apoyo a nivel gubernamental. Es importante que seguir batallando y seguir insistiendo, ¿no es cierto? Y en todo caso, seguir apostando a que a nivel departamental se siga construyendo esto. Y como decían Matías e Isabel, también es importante esa construcción departamental, porque además el territorio es muy diverso, la población es diversa, las organizaciones son diversas, y lo sabemos quienes estamos a diario en contacto con la red de Semilla y sus grupos locales, que hay gran diversidad en nuestro país, en nuestro medio rural. Muchas veces eso no se reconoce, ¿no es cierto? Pero por eso es tan importante la construcción de la política pública también desde abajo y a nivel departamental, más allá de lo nacional. Bueno, justo una de las preguntas que nos hacen es cuáles son los desafíos que vemos con el cambio de gobierno en términos de la implementación del plan de agroecología. Ya dijo un poquito algo Graciela, y bueno, cómo la red igual va a seguir adelante con el proceso.
¿Hay otros elementos del escenario actual que tengamos que tener en cuenta para la política departamental? También nos preguntan si existe por escrito lo que ustedes han contado, Matías e Isabel, sobre la política departamental. Nos preguntan quién es una persona que está haciendo una maestría en sociología. También le gustaría saber si hay algún tipo de grupo de estudios sobre agroecología y soberanía alimentaria, entiendo que a nivel académico, para sumarse. Entonces quizás, bueno, ahora tratar de contestar brevemente, nos quedan muy poquitos minutos, pero alguna de estas preguntas, eso, si tenemos algún documento escrito, si hay grupos a nivel académico, capaz que Matías nos podés decir, lo de los grupos a nivel académico, y bueno, y un poco cuáles son los desafíos que tenemos por delante, que Graciela ya habló sobre eso. Isabel, cortito. Bueno, si bien corto, el programa de Montevideo, de la Intendencia del Frente Amplio, programa, levanta con una bandera muy grande continuar apoyando desde el gobierno departamental el Plan Nacional de Agroecología, y para eso plantea algunas acciones concretas. Una es seguir trabajando con el grupo, con la red de semillas, la red de agroecología, con la academia, en la construcción de alternativas a la producción. Plantea también algo que vinimos trabajando hace bastante tiempo, que es la Escuela Abierta de Agroecología, donde todos participemos en la elaboración y la construcción del pensamiento, y poner un énfasis importante desde el punto de vista de los recursos, porque sin recursos no hay políticas, no hay acciones y no hay cosas, hacia continuar trabajando en la mesa de agroecología, por lo menos regional, que la teníamos con Canelones y el SOCLA y las redes, en cómo seguimos instrumentando el plan. Eso está dentro del programa del Frente Amplio, bien clarito y explicitado. Lo de la academia se lo dejo al académico, que lo tengo ahí adelante, que conteste. Vos sos el académico, Matías, ¿eh? Bueno, sí, no solo. No, ahí el Plan Nacional de Agroecología, indudablemente a mí me preocupa, más allá de lo que pueda hacer Montevideo o Canelones, que indudablemente la transición, el escalamiento de la agroecología va a seguir siendo una política departamental, recogiendo además la experiencia acumulada que tienen las dos intendencias. En ese sentido, en un escenario diferente, podríamos pensar que en realidad el Plan Nacional de Agroecología iba a fortalecer los procesos previos. Hoy para mí la gran duda es si lo que está a escala departamental no serán los procesos que quedan. Indudablemente ahí creo que hay un desafío gigante para las organizaciones que han sido parte, no solo de la elaboración de lo que terminó en el Plan Nacional de Agroecología, elaborado, bueno, hace poco tiempo se terminó de escribir, sino todo el proceso previo. Indudablemente, en esto que hablábamos ya hace un rato, creo que es un desafío grande para las organizaciones poder lograr que el sistema político y el gobierno actual incorporen el Plan Nacional de Agroecología, particularmente en el escenario presupuestal que viene ahora. Igual a mí me preocupa el sentido que se le dé también a ese Plan Nacional de Agroecología, más allá de la plata o la asignación presupuestal, qué sentido se le da. Y ahí indudablemente, de nuevo, el papel central que tienen las organizaciones en que los contenidos del plan, que después terminen también en un presupuesto, sean contenidos que estén en un marco más o menos coherente, ideológico, de por dónde va la agroecología, ¿no? Que ahí creo que la academia y los movimientos, organizaciones sociales, pero también, en nuestro caso, del Frente Amplio, creo que tiene que tener un papel de defender capaz el proceso de elaboración del Plan Nacional y los contenidos y los conceptos que hay atrás. En el caso de Canelones sí hay documentos escritos, el Plan de Ordenamiento Rural está colgado en la página web, estamos terminando una relatoría que de estos 5 años de la Agencia de Desarrollo Rural, es un documento donde está como un poco más desarrollado lo que hablé hoy, y además también hay una serie de como micro documentales que intentan contar alguna de estas experiencias, por ejemplo, los grupos de mujeres rurales o con la transición agroecológica,
hay cerca de 20 y pico de micros documentales que también están los links ahí. Eso en todo caso le hago llegar a ustedes, los organizadores de la actividad, los documentos para que los tengan para difundir. El espacio académico, hay algunos dentro de la universidad, particularmente en la Facultad de Agronomía hay un grupo de agroecología. Hay alguna otra experiencia en Facultad de Veterinaria, también hay algo dentro de la extensión universitaria y extensión en Facultad de Veterinaria. Hay algunos compañeros que también y compañeras que están trabajando el tema de agroecología. Y ahí creo que dentro del Servicio Central de Extensión de la Universidad también hay algunas líneas de trabajo en agroecología. Creo que ahora para el estudiante que plantea la duda, está bueno que va a ser, al final es virtual por, bueno, la crisis sanitaria, es el Congreso del SOCLA, el Congreso Latinoamericano de Agroecología, va a ser en noviembre, y ahí va a poder acceder y ver la diversidad de aportes desde las organizaciones científicas, pero también y sobre todo de las organizaciones sociales, y ahí va a poder tener un mapa capaz de los temas que se están discutiendo y las organizaciones, tanto populares como científicas, que están vinculados en lo que es la SOCLA, ¿no? Entonces capaz que ahí la invitación es que pueda participar en ese congreso, es el Congreso Latinoamericano de Agroecología, que ahí va a tener un panorama y un pantallazo de los temas que se están discutiendo y los grupos y organizaciones que están participando. Gracias, Matías. Graciela, ¿querés agregar algo más respecto a los planes futuros y los desafíos? Y bueno, en tanto largos años seguir el desafío de luchar por nuestra tierra, nuestra semilla, y que las mujeres podamos seguir adelante en nuestra lucha en movimiento y por la soberanía alimentaria y por un Uruguay más limpio. Gracias, les agradecemos a todas y a Matías, a Isabel y Graciela por este intercambio que ha sido muy rico. Se han planteado muchísimos temas que la verdad que vale la pena seguir discutiendo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las políticas públicas que realmente tengan una perspectiva feminista, una perspectiva de autonomía de las mujeres, cómo seguir poniendo en el centro la sustentabilidad de la vida, cómo seguir cuestionando esa división sexual del trabajo que lleva a que el trabajo fundamental de las mujeres en el medio rural y también, por supuesto, a nivel urbano no se reconozca, cómo poder garantizar que las organizaciones y movimientos sociales tengan una voz fuerte a nivel nacional y departamental, cuando se están definiendo políticas públicas, cuando se está definiendo un presupuesto para el país. O sea, son todos temas que realmente tenemos que seguir debatiendo y, como decía Graciela, existe el compromiso de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y también desde Redes Amigos de la Tierra de seguir llevando adelante estos debates, ojalá en forma presencial y ojalá de la forma más masiva posible, como solemos hacerlo en los encuentros regionales de la Red de Semillas, para que estos temas no queden solo entre pocas personas, sino que tengan un alcance mayor a nivel nacional, pero también para fortalecer el diálogo, como hablamos recientemente, con la clase trabajadora a nivel urbano, ¿no es cierto? Porque la soberanía alimentaria también se trata muy fundamentalmente del derecho de la clase trabajadora a acceder a alimentos sanos y por lo tanto es importante una relación, un vínculo más fuerte entre las organizaciones del medio rural y las organizaciones populares a nivel urbano, ¿no? Entonces, para adelante tenemos mucho para trabajar, mucho para luchar, como decía Graciela, estaremos organizados, organizadas, porque eso es la construcción de la soberanía alimentaria. Agradecemos a quienes nos han acompañado desde todo el país y nos han saludado, y también a compañeros y compañeras
de Amigos de la Tierra, América Latina y Caribe que también estuvieron participando en el foro. Muchísimas gracias y nos vemos pronto para seguir construyendo. Un abrazo. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Muy buena compañera, Paniela.